Y seguimos con más información. Vamos a hablar de la tragedia de calle Salta 2141 y del relato que hizo uno de los testigos de la Fiscalía en el juicio que se está llevando adelante. Es un gasista que fue testigo y que explica cómo y por qué para él la tragedia del 6 de agosto de 2013 fue una suma de errores de todas las partes, no solo de Carlos García, el profesional que manipulaba el regulador que produjo la fuga de gas y posterior explosión. Fue convocado este hombre por ser formador de gasistas y preparó especialmente una maqueta para dar su mirada. La válvula tendría que haber estado en la línea municipal, esto es lo que asegura Jorge Krib, el experto en cuestión. Además indica que García tendría que haber operado bajo la supervisión de Litoral Gas. Vamos a escuchar el testimonio de este hombre que, como les contábamos, ha sido testigo de la Fiscalía en el marco del juicio que se está llevando adelante y que hoy nos contaba a nosotros algunos detalles a propósito de estas aseveraciones que ha hecho. Bueno, lo que querían saber en primer término era si la válvula era operada por los instaladores o era operada por la empresa, lo cual respondimos, creo que en la mayoría todos por igual, operaba siempre el instalador. Desde la época de que era gas del Estado, dejaban el medidor y habilitábamos nosotros el servicio. Puntualmente, ¿qué cree usted que pasó ese día? Fue una sumatoria de errores, porque desde el primer corte que hubo para cambiar ese nible, reparar el regulador, según se dijo, bueno, ahí tendría que haber intervenido el Litoral Gas, la parte técnica, en exigir la cabina de doble regulación. O sea, ese edificio contaba con un solo regulador y merecía tener, cuando tiene más de 5 departamentos, 2 reguladores, o sea, un sistema de doble regulación, el cual se rehabilitó en forma incorrecta. Y por otro lado, revisar todos los departamentos uno por uno para ver si cumplían con las normas vigentes, por ejemplo, ventilación y conexión de artefactos, matrículas de artefactos y el buen estado de conservación de la cañería. Estando la válvula donde estaba, que estaba dentro de la línea municipal, o sea, en el edificio, eso tendría que haber operado en conjunto con la gente de la Guardia del Litoral Gas. Porque no hay forma de parar una presión de 1,5 kilos con un caño de 2 pulgadas, o sea, aproximadamente son 5 centímetros de diámetro. Es como si uno quiere tapar con la mano la manguera del agua del bombero. Bueno, es más o menos así la presión, la resistencia que uno ejerce. Además, la nube de polvo que genera eso en una cabina que tiene 86 por 86 por 50 de profundidad, es imposible que un operario pueda trabajar ahí en forma rápida cuando tiene toda esa situación de emergencia. Ahora, con respecto a la situación de emergencia, ¿se manejó bien el gasista? ¿Había que avisar a los inquilinos? ¿Llamar a alguien porque se podría llegar lo que finalmente ocurrió, que es una tragedia? Yo lo que digo sí es que esa válvula tendría que haber estado cerrada. O sea, ¿qué fue lo que lo puso en duda a él? De que la válvula esa no tenía marcación de apertura o cierre. O sea, girara como girara el cuadrante de la llave sin la manija correspondiente, no hay posibilidad de saber si esa válvula estaba cerrada o abierta. Y a propósito de gas, una pareja de adultos mayores sufrió una grave intoxicación por inhalar monóxido de carbono y al menos uno de ellos, un hombre de 60 años, falleció. El hecho ocurrió en un departamento del 3er piso que está ubicado en calle 9 de Julio y Alem. Al lugar arribaron móviles de la policía, también los bomberos, ambulancias del CIES para atender a las personas afectadas. Fuentes oficiales confirmaron la muerte de un hombre, mientras que una mujer de 58 años fue encontrada inconsciente y con signos de asfixia. Esa segunda persona fue reanimada en una ambulancia y trasladada para su internación en el hospital provincial. Amplió el subdirector de Defensa Civil, Gonzalo Ratner. Decía lo siguiente. Estamos recomendando en este periodo verificar, ¿no?, los artefactos. El tema del monóxido de carbono hay que trabajarlo en prevención. Entonces, verificar este tipo de artefactos antes de comenzar a utilizarlos, si es posible por un gasista matriculado. Y después estar muy atentos en casa a algunos pequeños detalles, como son el color de la llama de los artefactos. Recordar que un artefacto que funciona bien debe tener una llama de coloración azul.
y cuando notamos una llama de color amarillenta ya estamos ante la presencia de la generación de monóxido de carbono, así que bueno, hay que estar muy atento a eso, estar atento a la generación de hollín. Si vemos una estufa que va manchando de negro la pared, bueno, es otro indicio, o una cocina que está manchando de negro las ollas, la pava, es otro de los indicios de la generación de monóxido de carbono. Cuando un artefacto funciona mal, o sea, cuando tiene deficiencia de la llegada de oxígeno a la combustión, genera monóxido de carbono. Los artefactos como la cocina, como las estufas que no son de tiro balanceado, funcionan con el oxígeno del ambiente. Un artefacto puede funcionar bien, pero si lo tenemos encendido y no tenemos ninguna ventilación, consume el oxígeno del ambiente y después empieza a generar monóxido de carbono. Así que recomendación, bueno, tener las ventilaciones reglamentarias, pero si podemos ayudar, la verdad, manteniendo abiertos 5 centímetros una ventana, ayuda al intercambio de oxígeno del ambiente, y es una medida de prevención que es casera, pero que es muy efectiva. Tanto la leña, el carbón, querosén, todo este tipo de artefactos que generan combustión, que necesitan un combustible que se conecte con el oxígeno, pueden generar monóxido de carbono. Exceptuamos obviamente lo que es calefacción eléctrica, ¿no? Estufas eléctricas, aires acondicionados, frío-calor, ese tipo de artefactos no generan monóxido de carbono. Con todos los demás hay que tener las mismas medidas de prevención.